Bien, como charlamos en el final del video anterior, el modelo 1, el primer modelo, tenía dos suposiciones bastante fuertes. La primera suposición era que todos los puntos tenían el mismo histograma y la segunda era que la conjunta podía expresarse como producto de marginales, o sea, independencia. Lo primero que vamos a hacer es vamos a eh, evitar la primera aproximación, es decir, vamos a hacer un histograma por clase por píxel de la imagen. Es decir, que vamos a tener 784 histogramas por cada clase. En este caso tenemos dos clases, ¿sí? Con lo cual tenemos 784 por 2. ¿Cómo armamos ahora eh, el histograma? Bueno, el histograma, en este caso, fíjense que este es el histograma de la posición 14-14 de los buzos. Más o menos el 14-14 estará por acá, por la mitad de la imagen, siendo que es 28 por 28. Acá estará 14-14 y así sucesivamente 14-14. Entonces acá habría a lo mejor un valor blanco. Acá hay un valor que es un poquito más oscuro, con lo cual a lo mejor valor de 100. Acá tenemos otro valor bastante cercano al blanco, 200. ¿Sí? Y básicamente lo que hacemos es contamos, pero en particular en este punto, cuántas veces se repite cada uno de estos valores. Es decir, armamos un histograma de la posición 14-14. Si eso lo hacemos para todos los puntos de la imagen, vamos a tener 784 histogramas, donde cada histograma corresponde a una posición distinta de la imagen. Y esto lo tenemos que hacer con los 784 puntos de los buzos y con los 784 puntos de las sandalias. Acá tenemos lo mismo, ¿sí? Lo que sería el histograma del punto 14-14 para las sandalias. Fíjense que es interesante, el punto 14 cae en una zona por el centro, ¿sí? Claramente tiene una componente de negro mucho más grande en las sandalias, ¿sí? Que lo que tenía en los buzos. Y fíjense que las sandalias no tienen una componente demasiado alta, tienen acá un pico de blanco. Evidentemente algunas sandalias, a lo mejor justo la posición esta pasa por el centro en algunas sandalias, o es más gruesa esta parte, o lo que fuera, ¿sí? Pero bueno, no muchas sandalias. Bien, ahora el problema igual ya está prácticamente resuelto, ¿no? La única diferencia es que antes teníamos, ¿sí? Un histograma, vamos a poner el histograma de las sandalias, que siempre era el mismo. Lo que cambiaba es dónde evaluaba el histograma. Pero ahora tenemos, si quieren acá poner x sub s y x sub b, ¿no? Esto serían histograma de los buzos. Ahora tengo un histograma para la posición 0,0 de la sandalia, que la llamamos x1. Supongamos otro histograma para la posición 0,1, también de la sandalia. Y así sucesivamente hasta la última posición de la imagen. Es decir que tenemos 784 histogramas diferentes, por eso la X ahora no es siempre la misma, sino que tengo histogramas diferentes. Y tengo obviamente histogramas diferentes para los buzos y para las sandalias. Fíjense que la condición, igual que antes, acá obviamente es sandalia o buzo. Y acá podríamos decir que las priors o las a priori, las probabilidades a priori son las mismas. Entonces esto se simplifica o se ponen los valores correspondientes en el caso de que no lo fueran. Fíjense que este problema ya está resuelto porque podemos calcular muy fácilmente cada uno de estos histogramas, reemplazarlos en la ecuación, hacer el logaritmo igual que hicimos antes y resolvemos el problema. Veamos el procedimiento por si hay alguna duda. Nos llega esta imagen. Entonces tenemos que ver si es una sandalia o si es un buzo. Lo que tenemos que ver es si este cociente es más grande que 1 o más chico que 1. Que después en realidad estrictamente lo que vamos a hacer es aplicar logaritmo, ¿no? Pero bueno, a fines de qué es lo que ocurre,
lo que tenemos que hacer es, miramos este punto, vemos qué valor toma este punto. En este caso va a ser un 0. Entonces, pero este punto fue sacado de la posición 0,0, por lo tanto miramos el histograma de las sandalias correspondientes a la posición 0,0 y vemos cuál es la probabilidad, ¿sí?, de que está determinada por ese histograma, de que en el punto 00 haya un 0. Y esto lo vamos a poner acá. Agarramos el histograma de los buzos y vemos cuál es el valor del histograma para los buzos, ¿sí?, en la posición 0. ¿Sí? Y eso lo reemplazamos acá. Después agarramos el punto 1, la posición 1, y lo que queremos ver es cuánto es el valor del histograma de las sandalias para el punto 1,1, evaluado en 0, ¿no? Siempre. Supongamos que esto era un 0 también, porque este valor es un 0. Lo mismo hacemos para este obviamente lo ponemos acá, lo mismo hacemos para el caso de los buzos, y así sucesivamente. ¿Sí? Recordemos que tenemos entonces 784 histogramas para las sandalias y 784 histogramas para los buzos. Los histogramas lo que representan es en forma general, es la probabilidad, o sea, más que lo que representan, lo que aproximan, es la probabilidad de que en una posición un punto tome un determinado valor. O sea, supongamos en la posición XY, ¿sí?, un determinado punto, ¿sí?, el píxel tome un determinado valor. P sub C. Este problema estaría ya completamente resuelto si no fuera por un inconveniente que tenemos, que es al hacer tantos histogramas, ahora no tenemos tantos datos y posiblemente pensemos, por ejemplo, en una imagen y pensemos cuánto vale este píxel. Fijémonos que en la mayor parte de las imágenes este píxel va a estar en 0, sean buzos, que los tenemos representados acá, más o menos, o sean sandalias, que las sandalias ocupaban más o menos esta región. Con lo cual la probabilidad de que este punto sea 0 es muy alta. Es decir, que el histograma para todas las sandalias o para todos los buzos del punto 0,0 va a tener una componente muy, muy alta en ceros y es muy probable que no tenga componente para un montón de valores, ¿sí?, grandes. La pregunta ahí es, bueno, ¿cuánto vale la probabilidad, por ejemplo, del 255, o sea, de tener un 255 en esa posición? Y si miramos el histograma, probablemente tanto para las sandalias como para los buzos, esta posición no va a tener observaciones, es decir, que nuestra estimación de la probabilidad del punto 00, de que el punto 00 sea igual a 255, dado prácticamente cualquiera de las dos clases, va a ser 0. Es decir, la cantidad de puntos en 255 en esta posición es prácticamente 0. ¿Sí? Y para evitar entonces tener probabilidades en 0, ¿por qué queremos evitar tener probabilidades en 0? Porque fíjense que arriba tenemos un producto de las distintas probabilidades para el punto 1,0, para la probabilidad del punto 2,0 y así sucesivamente hasta el punto 27,27. Si alguna de estas probabilidades es 0, todo esto da 0. Lo mismo pasa en el denominador. Si alguna de las probabilidades del denominador es 0, el denominador da 0. Fíjense que esto sería un problema porque si yo por alguna razón justo traigo una imagen donde a lo mejor la sandalia está invertida y tiene
una componente blanca en el 0, 0. Y a lo mejor esto claramente es una sandalia y tiene las características en el resto de los puntos del histograma de una sandalia. Como tengo un valor que tiene 0 de probabilidad en el histograma de la posición 0, 0 para el valor 255, esto va a dar 0 y no va a ser un buen clasificador, claramente. Para evitar esto, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, básicamente lo que decimos es, sumémosle, para evitar que haya ceros, un 1, como si hubiera un elemento, a cada uno de los posibles valores que toma el histograma. Es decir, que si acá en mi histograma yo tenía un valor de 3000, ahora este vale 3001. Si acá tenía un valor de 500, ahora esto vale 501. Y así, y si todos estos eran valores en 0, ahora todos estos valen 1. Por lo tanto, ahora, si tengo un histograma de esta forma, ya no voy a tener probabilidades ceros. A eso se lo llama smoothing de Laplace o suavizado de Laplace, ¿sí? Y fíjense que ahora, en realidad, si antes teníamos por cada píxel, tenemos 6000 imágenes, es decir, que antes teníamos 6000 puntos. O sea, nuestro histograma tenía la suma de todas las componentes daba 6000. Ahora, como agregamos un punto a cada uno de los posibles valores que tenemos, recuerden que son 256 valores desde 0 a 255, valores de escala de gris diferente. Ahora, esto va a tener un total de 6256 valores. Es decir, que nuestro valor de normalización para la estimación de la probabilidad con el histograma ya no es más 6000, sino que es 6256. Es decir, esto lo tenemos que dividir por ese valor. Esto lo formalizamos de esta manera, ¿sí? Y decimos que la probabilidad ahora la estimamos como el valor que tiene el histograma original más 1, es decir, el 1 que sumamos, dividido la normalización, que ahora es la cantidad de sandalias, que había 6000 sandalias, más 256, que es el factor que surge de agregar, ¿sí?, 1 a cada uno de los posibles valores de gris. Esto en forma se puede generalizar un poquito más. Fíjense acá que nosotros por simplicidad dijimos, bueno, sumamos un 1. Lo que podemos hacer en realidad es sumar un valor alfa. Ese valor alfa puede tomar valores que no necesariamente sean 1, puede ser menor a 1, podría ser mayor a 1, ¿sí? 1 es un valor que se usa que es bastante común, pero queda como un hiperparámetro que sirve para ajustar el modelo. ¿Sí? Recuerden que los hiperparámetros se pueden usar, ¿sí?, para calcular los distintas accuracy en el dataset de evaluación cruzada, ¿sí?, y en función de los resultados obtenidos ver cuál es el valor, ¿sí?, que más se ajusta para alfa. Bien, ¿qué accuracy tenemos? Fíjense que nuestro accuracy subió de 95 aproximadamente, 95.5 si mal no recuerdo, en el caso anterior que usábamos un histograma de forma general para todos los puntos. Ahora que nosotros usamos un histograma para cada uno de los puntos de la imagen, subimos en más de 4 puntos el accuracy. Es decir, simplificamos un poquito menos el modelo, ¿sí?, lo hicimos un poco más complejo, pero prácticamente a nivel de procesamiento no es significativo, ni a nivel de memoria, ¿sí? Y terminamos. Está claro que a nivel de memoria tenemos mucha más memoria, ocupamos mucha más memoria porque antes teníamos, ¿sí?, un histograma por cada clase, es decir, que teníamos 256 valores, ¿sí?, para cada una de las clases, digamos, y ahora tenemos 256 por 784. Pero claramente para una máquina de hoy en día, y esto por 2, ¿no?, porque son 2 clases,
Pero claramente para una máquina hoy día esto no es en absoluto significativo. Siendo que mejoramos 4 puntos el accuracy, realmente vale la pena pensar el modelo de esta forma. ¿Qué pasa ahora si pensamos este modelo como modelo generador? Fíjense que acá estamos generando un buzo y una sandalia, ¿sí? Justamente con el modelo generador. Algo interesante para ver es que esto se parece, si uno con un poco de imaginación, a un buzo, o se parece más a un buzo que esto. Y esto se parece más a una sandalia que esto, ¿sí? Y fíjense que el modelo logra captar la morfología, digamos, y eso es porque hay un histograma por cada uno de los puntos. Fíjense que lo que se ve también claramente es que el problema de haber supuesto independencia, porque está claro que en el modelo, para resolverlo, lo que hicimos también fue hacer el producto de todas las marginales. Al haber supuesto independencia, fíjense que este punto de acá claramente debe ser muy poco probable, ¿no? Si uno piensa, si uno asume que hay dependencia, ¿sí? Si este punto es de un color, este punto es del mismo color, este es del mismo, este es del mismo, claramente el del mismo debería ser muy probable que el del centro sea del mismo color. Como nuestro modelo no capta este tipo de detalles porque está asumiendo independencia, lo que termina ocurriendo son estos cortes, ¿sí? Abruptos que se ven y no hay un corte suavizado, digamos, ¿no?